¿Qué tal, chicos? Bien, continuando. El circuito que estamos viendo en la pizarra sería un circuito de corriente directa. ¿M? Entonces, más o menos la gráfica de tensión en el tiempo, la gráfica de tensión que suministra la fuente de energía y por lo tanto llega a la carga eléctrica, que en este caso sería este dispositivo que lo conocemos como LED, como diodo emisor de luz, va a ser de este tipo constante. ¿Ah? Es una corriente directa, es corriente continua donde el voltaje se mantiene constante. Y si nosotros quisiéramos representarlo, lo podríamos hacer en un diagrama más o menos así. Tenemos la fuente de alimentación. De la fuente de alimentación nosotros tenemos un interruptor. Un interruptor que obviamente es un interruptor manual, depende del usuario. Tenemos una resistencia y después tenemos un LED. Y el LED más o menos va con esto. Nos falta aquí poner unos rayitos para determinar que es un LED. Es decir, estos rayitos simbolizan que emite luz. Y cerramos el circuito. Bien. Um, Aquí podemos saber que este es el positivo y aquí podemos saber que este es el negativo. Nuevamente para confirmar que la tensión no va a cambiar respecto del tiempo. Bien, cuando nosotros cerramos aquí este circuito, comienza a fluir la carga eléctrica de un punto a otro. ¿Mm? Y aquí vamos a tener una corriente. En este caso, es importante determinar el valor de la resistencia porque esta resistencia nos va a decir cuánta corriente va a fluir a través del LED. Y recuerden que cada LED tiene una cantidad de corriente con la que va a trabajar y por lo tanto también un umbral de tensión. A este umbral de tensión es como la diferencia de potencial, es decir, cuánto voltaje necesitamos aplicarle para que éste pueda comenzar a trabajar. Pero también es importante cuidar no pasarnos en esta diferencia de potencial ni en esta corriente porque lo podemos dañar. Alteramos la cantidad de vida útil que va a tener nuestro LED. Bien. Por último, esta parte de acá. Nosotros, por ejemplo, tenemos otro tipo de cargas. Ya estamos hablando de diagramas eléctricos o diagramas electrónicos. Y estas serían algunas de las simbologías que podemos tener nosotros para representar los componentes en un circuito eléctrico o en un circuito electrónico. Ojo, estos son diagramas electrónicos. Nosotros podríamos estar utilizando, por ejemplo, para representar algo como esto, que sería una carga eléctrica que pues puede consumir medio ampere, un cuarto de ampere o tal vez un ampere, es decir, ya es una instalación eléctrica comercial, pues también un tipo de diagramas que se llaman diagramas unifilares, que precisamente como su nombre lo dice, suelen tener un solo hilo para representar todas las conexiones y lograr que los diagramas sean sencillos, sencillos tanto en su dibujo como en la parte de su interpretación. Estos se llaman diagramas unifilares. Aquí, por ejemplo, podemos ver que maneja 230 volts, 50 Hz. Automáticamente ya sabemos que no pertenece a México esta parte de aquí, pero este es el tipo de diagramas que nosotros podemos observar. Mientras que cuando estamos hablando electrónicamente tenemos esta representación así que suele cerrar el circuito, es decir, que solemos representar la parte tanto negativa como positiva. Muy bien. Adicional a esto, tenemos un estándar de colores, donde por ejemplo, aquí automáticamente ya también podemos saber que pertenecen a la NOM 001CD, es decir, esta norma oficial mexicana que determina pues los lineamientos que hay que seguir para una correcta instalación tanto eléctrica como electrónica. Muy bien, chicos. Entonces,